Bueno, un saludo a todos. En este nuevo post es un poco la continuación de uno que escribí hace poco, La magia tifoniana, y que desde mi punto de vista se quedó un poco incompleto. Bueno, la verdad es que este ya lo tenía escrito desde hace un tiempo, pero en fin, esta cosa de las webs, los hosting y tal, en fin, ya os dije que para practicar el misterio hay que saber no de todo un poco, sino de todo mucho, y me he tenido que convertir en administrador de red, programador, hacker, vete tú a saber. Menudo... No os metáis en hacer webs en un hosting y tal si no tenéis conocimiento, porque es todo... se puede convertir en algo muy complicado. Pero bueno, ya está todo arreglado. Entonces, en ese post, el de la magia tifoniana, pues vimos ampliamente en qué consistía la magia tifoniana, ¿vale? Y su relación con entidades hipotéticamente extraterrestres. Entre ellas destacaría LAM, del cual hablamos largo y tendido. Bien, pues ahora vamos a incidir y profundizar más en estas cuestiones, pues dando una vuelta de tuerca. En fin, le he puesto el título de los mitos de Cthulhu o de Tulhu o de Tulu, en fin, nunca daremos con la manera ideal de pronunciarlo, ¿no? Porque no es que piense que sea el mejor título, ¿no? Pero es que algo raro pasa con las redes sociales, es decir, para tener visibilidad dependes de los dichosos algoritmos de Google, de YouTube, etc. Y esos algoritmos cambian continuamente. O sea, yo no cobro dinero por esto, ni pretendo fama, ni ser conocido, ni promocionarme, ni nada por el estilo. Es más, lo detesto. Soy anticomercial, antipostureo y casi antisocial. Pero una cosa es eso, y otra que, bueno, como podéis imaginar, tampoco tiene mucho sentido escribir si luego nadie te lee. O más bien nadie te escucha, ¿no? Porque esto más bien se escucha. La difusión de este podcast es más el audio que la parte escrita. Entre otras cosas porque también está pensado para ser escuchado por la noche, con cascos, etc. ¿Y por qué no decirlo? Pues porque ya nadie lee en este país. La lectura es ya una cuestión de viejales. A ver, yo no soy experto en las cabañuelas estas del SEO y de las diferentes técnicas de posicionamiento en la red, pero he llegado a una modestísima, pero creo que acertada conclusión. El título del podcast es fundamental. Un buen título impactante y buscado es determinante a la hora de la audiencia. Yo hasta ahí llego. Intento poner un buen título y lo demás lo dejo al albur de la divina providencia. Bien, perdonad el rollo, pero tenía que contarlo. Vamos a empezar ya con lo que nos ocupa en esta oscura y húmeda cripta, que no es otra cosa que el misterio. En 1972, el experto en ocultismo Kenneth Grant publicó un libro llamado El Renacimiento Mágico. En ese texto, Grant teoriza sobre una posibilidad inquietante que el escritor Howard Phillips Lovecraft y el mismo ocultista británico Aleister Crowley en realidad podrían estar escribiendo pues, sobre las mismas entidades monstruosas y de horror cósmico. Hay que reseñar, como sabemos, que ni Aleister Crowley ni Howard Phillips Lovecraft se conocían. En el caso de Lovecraft serían seres sobre los que escribía, ¿no?, pertenecientes al mismo universo o mitología de los llamados mitos de Cthulhu. Y en el caso de Crowley serían los demonios procedentes de sus rituales mágicos, como por ejemplo la invocación a Lam, que ya conocemos, ¿no? O sea,
Lam era un gris, un extraterrestre. Como eje de esta hipótesis, que a simple vista parece irracional, parece que apunta hacia la supuesta existencia de un manuscrito mitológico que contiene toda la historia del universo, etc. Bueno, pues ya os podéis imaginar cuál es ese manuscrito, ¿no? El Necronomicon, el famoso Necronomicon. Y la verdad es que, mira, deberemos empezar por Kenneth Grant, que es un poco el hombre que es nexo de unión entre Aleister Crowley y Howard Phillips Lovecraft. Y veamos por qué su hipótesis debería ser tomada muy en serio, dado que, como ahora vamos a ver, pues tenía amplios conocimientos del tema, ¿vale? Kenneth Grant era un novelista y escritor británico que desarrolló un gran interés por el ocultismo desde el comienzo de su carrera hasta terminar siendo un asiduo practicante de la religión telémica, que era la religión que creó Aleister Crowley, y de las experiencias sobrenaturales, ¿vale? Era un mago, un discípulo de Aleister Crowley. Grant afirmó haber recibido mensajes de una entidad no humana llamada Selva, o Seba, no está claro. Todo esto ocurría durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 conoce al escritor, autor, alpinista, aventurero y ocultista Aleister Crowley, que ya para aquel entonces contaba con 69 años, quien rápidamente se convierte en su mentor. De Crowley, Grant aprende los arcanos y las profundidades de su culto, la religión de Telema, y supuestamente desarrolla la capacidad de entrar en contacto con diversas entidades procedentes de espacios o universos interdimensionales. Así fue que terminó siendo miembro de la Ordo Templis Orientis y del Astrium Argentum. Bueno, son todas estas... en el mundo de los magos pasa lo mismo que en el de todas las personas. Hay luchas entre ellos, y la proliferación de todas estas órdenes es porque, como no se aguantan entre ellos, igual que no nos aguantamos los demás entre nosotros, pues dice, pues ahora yo voy a fundar mi propia orden. Pues yo no estoy de acuerdo contigo y fundo la mía, que es como la tuya, pero con pequeñas variaciones, y las cambian de nombre y todo eso. Bueno, Aleister Crowley moriría, como ya sabemos, en 1947. Y tras la muerte del maestro, pues Kenneth Grant se convirtió en la cabeza visible de otro culto esotérico, ¿no? Que sería el suyo, por así decir. Es la orden tifoniana, y el profeta de esa orden tifoniana no sería otro que Howard Phillips Lovecraft. Por definirlo de un modo general, este culto tifoniano o de la orden tifoniana incorporaba elementos de la religión telémica, la religión de Aleister Crowley, de la mitología de Lovecraft y de la ufología, ¿vale? No olvidemos, y no es casualidad, que por ese año de 1947 pues ya se había producido el caso Roswell de Nuevo México y los avistamientos de Kenneth Arnold, de avistamientos en los cuales ya se definió, se dijo, salió a la luz pública por primera vez la palabra platillos volantes. Los cultos platillistas y la moderna ufología se estaban incorporando a toda velocidad a los arquetipos de la cultura popular. Es decir, el platillo volante ya estaba formando parte de la cultura popular. Kenneth Grant es, pues, el nexo de unión, como os dije antes, la persona que conectaba con estos dos oscuros mundos. Había conocido en persona a Crowley y a su vez conocía profundamente la obra de Lovecraft, que fue un personaje pues que murió hacía ya años, ¿no? Crowley, por su formación de mago, era un hombre que creía fervientemente en criaturas preternaturales y compartía exactamente la misma visión cosmológica soñada y narrada por Lovecraft y su círculo de escritores en los mitos de Cthulhu, ¿vale? O sea, Lovecraft no era solo él, tenía luego una playa de escritores que le seguían, luego tenían como una especie de líder, y que bebían de su mitología, de la mitología que Lovecraft había creado, y que sus seguidores a la vez no solamente seguían esa mitología, sino que aportaban sus propios dioses y seres de pesadilla. Mientras que Lovecraft
como hemos dicho, utilizó la literatura para presentarlos como oscuras pesadillas de ciencia ficción, esa misma ciencia ficción resucitaría de nuevo a estos seres de pesadilla en la saga de películas de Alien. Es decir, toda la ciencia ficción que se había estado gestando, y lo que hemos leído mucha ciencia ficción de jóvenes, a Isaac Asimov y a otros, a lo largo del siglo XX, ¿no? La ciencia ficción arranca precisamente pues a mediados del siglo XX, ¿no? Ya en los años 40, 50 ya empiezan a salir las grandes obras de ciencia ficción, pero culminan, fijaros en dónde culminan en Alien. Es decir, Alien, el monstruo de Alien, diseñado por el diseñador suizo H.R. Giger, el monstruo de Alien es la culminación de lo que estamos hablando, ¿no? Es la culminación de la ciencia ficción, pero son los demonios a los que invocaba, es la imagen pictórica, por decirlo así, de los demonios o los seres que invocaba el mago Aleister Crowley en sus sesiones de magia, y también muy parecido a los monstruos de pesadilla que creó con su pluma Howard Phillips Lovecraft y su círculo de escritores, ¿vale? De hecho, la conexión Crowley-Lovecraft es de naturaleza sutil solo para iniciados y algún que otro entendido, que si bien no se conocieron personalmente, ambos estaban muy familiarizados con la obra del otro, ¿vale? Pero Kenneth Grant fue todavía más allá y sostuvo que Crowley y Lovecraft no solo se referían a las mismas fuerzas oscuras, sino al mismo manuscrito cósmico, que es lo que os comentaba antes, en donde quedan registradas las realidades, mundos, civilizaciones y criaturas que tendrían en común, que estarían descritos en ese manuscrito llamado el Necronomicon Astral, ¿vale? Es decir, el monstruo de Alien, de la saga de películas Alien, porque fijaros que después de la saga de Alien, que fueron, bueno, pues la primera fue en 1979 y luego bueno, se ha ido extendiendo durante los años 80 hasta las últimas, creo que fueron Prometheus y Alien Covenant, creo recordar, ¿no? Que esto ya son del siglo XXI. Después de esa serie, de esa saga de pelis de Alien, ¿qué película de ciencia ficción seria, no las tontunas de Star Wars y todo eso? ¿Qué película de ciencia ficción hay digna de tal nombre? Pues hombre, yo os diría algunos autores, algunas cositas, alguna peli. Mira, a ver si algún día lanzo aquí una. Son películas muy desconocidas, pero que desde mi punto de vista son muy buenas, hechas con poco presupuesto, pero con mucha destreza en el argumento, ¿verdad? Y que son buenísimas, ¿no? Por ejemplo, Moon, no sé si la habéis visto. En fin, no me voy a desviar del tema, que me estoy desviando. Pero realmente no ha habido, ¿no? Una continuación, ¿no? de la saga de Alien, de esa ciencia ficción oscura y conectada con los seres monstruosos de Lovecraft y de Aleister Crowley. Bueno, pues según Grant existen dos formas de acceder a este supuesto saber prohibido, ¿no? De conectar con estas entidades. El primero sería utilizando los medios extremos y frecuentemente crueles que usaba Aleister Crowley para salir de la realidad ordinaria, o sea, llevar al practicante a un choque emocional, casi siempre por medio del tabú, con el objeto de hackear al cerebro reptil. Y el segundo método sería a través de la meditación profunda o sueños autoinducidos, como hacía o describía en su literatura el propio Lovecraft. ¿Esto qué es? Bueno, los que ya sabéis un poco de esoterismo lo tenéis que identificar. Esto es el sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha, la magia del caos y bueno, y la magia ceremonial o en fin, o determinadas técnicas
para entrar en estados alterados de conciencia, la magia del caos o magia práctica, es decir, magia que lo que piensa es en los resultados. Bueno, pues utilizaría estos estados alterados de conciencia provocados por situaciones extremas. Por ejemplo, pasar frío, hambre, cometer aberraciones sexuales, rituales de coprofágicos de todo tipo, etcétera, que llevan por objeto hackear a ese cerebro reptil para que salga y entre en el estado alterado de conciencia, que es lo que hacen los chamanes, por ejemplo, tomando ayahuasca o peyote o con bailes extremos, tambores tocados hasta la extenuación, etcétera. Bueno, todos esos rituales aparentemente sin mucho sentido, sí tienen un sentido. Y ese sentido es precisamente hacer entrar al practicante en un estado alterado de conciencia en el que se rasgue el velo y se desvele ese mundo al cual ese practicante quiere acceder, ¿no? En este caso, a contactar con entidades que no son de este mundo. Y el método de la mano derecha, bueno, pues hombre, que se nos hace muy cuesta arriba esto de hacernos cortes y tal, y la tortura y esas cosas, pues vamos a hacer algo más light, más cariñoso, ¿no? Como la meditación, el sueño autoinducido. Yo he ido a un par de conferencias de Enrique Ramos, donde él tiene unos libros que yo recomiendo, donde se practica esto, ¿no? Donde tú te puedes autoinducir un sueño lúcido que te ponga en un estado alterado de conciencia para conectar con este otro mundo, ¿no? Esto ya pues es más amigable, ¿no? Más humano. En fin, existe una antigua idea tal que hay una especie de memoria del universo que vibra en todos los átomos, ¿vale? Esto es algo sabido en la tradición esotérica y cuya historia pues puede rastrearse en todos los objetos del universo. Esta idea ya había sido tratada por personajes tan diversos como el científico y filósofo sueco Emanuel Swedenborg o el pintor y poeta británico William Blake. Vemos estas teorías también reflejadas más recientemente en el pensamiento del estudioso de la conciencia Jacobo Grinberg, el físico David Bohm o el maestro Krishnamurti. Estas teorías puede que tengan una apoyatura en la teoría del universo holográfico de Leonard Susskind, pero bueno, esto sería materia de otro post que estoy elaborando. La verdad es que este último cosa que acabo de decir, eso tiene mucha tela que cortar, y eso puede ser la apoyatura, la punta de lanza de por dónde va a ir el esoterismo y las ciencias ocultas en este siglo XXI, ¿no? Anclándose, si cabe, un poco más en la ciencia, ¿no? Esto que está tan de moda ahora de lo cuántico y demás. Lo cuántico solo afecta a las partículas cuánticas, o sea, ya os desmonto yo el 90% de todas las tonterías que se están diciendo en ese aspecto. Lo cuántico, la física cuántica, solo te afecta si eres una partícula cuántica, si eres un átomo, una molécula, un electrón o lo que sea. Si no, si eres algo más grande que eso, olvídate, o sea, eso no te afecta. Pero sí puede afectar a otras cosas, es decir, pues claro, al final el cerebro emite ondas, al final hay radiaciones por todos los lados, las radiaciones no son más que partículas. No sabemos muy bien qué es el pensamiento. El pensamiento quizá le afecte lo cuántico. Y todas estas teorías de Jacobo Grinberg, de Krishnamurti, de todo esto, aunque ellos no han aportado pruebas para tratarlas de forma científica, pero sí que pueden tener una apoyatura entre toda la amalgama de teorías científicas modernas, como la teoría de cuerdas, la teoría del universo holográfico, etcétera, y otras nuevas que están saliendo, y muy bien puede ir
por ahí perfectamente el esoterismo de este nuevo siglo, ¿verdad? Varias décadas después, pues estos nombres de los que estamos hablando seguirían conectados. ¿Por qué? Porque al final de los años 70 del siglo XX nacería una corriente esotérica que se denominaría magia del caos, como ya hemos comentado aquí. Esto ocurriría en el seno de una sociedad ocultista muy poco conocida y que yo creo que va a salir aquí por primera vez en mis 200 posts que llevo ya, o no sé, no llevo la cuenta, pero por ahí andan, que se llama los Illuminati o Iluminados de Tanáteros, que tenía como integrantes al escritor de teorías de la conspiración Robert Wilson, el psicólogo y gurú del ácido lisérgico Timothy Leary, o el escritor William S. Burroughs, ¿vale? Burroughs, no sé cómo se pronuncia. Esta sociedad, bueno, pues aquí se practicaban muchas cosas, una mezcla de cábala, vudú, neochamanismo, filosofías orientales y psicoanálisis. Y eran seguidores, casi adoradores de los mitos de Cthulhu. ¿Vale? Volvemos a enlazar con esto con lo que es el eje central de este post. Y bueno, vosotros me diréis, muy buena charla, muy instructiva, un montón de datos y de información, entiendo además que bien hilada, pero ¿qué me quieres decir con esto? O sea, ¿por qué oscuro camino deberemos reptar? Pues veréis, para preparar este post, y aquí viene la parte mollar del asunto, he leído un libro buenísimo desde mi punto de vista, llamado El Señor de las Tinieblas, de Peter Lavenda, de la editorial Aurora Dorada, una editorial de reciente descubrimiento que estoy habilitando una estantería en casa solamente para ese editorial, ¿no? Os la recomiendo. Es un libro extraordinario, súper bien escrito, con infinidad de información e ideas perfectas. O sea, pocos libros, de verdad, mira que yo los selecciono mucho, o yo los miro y los requete miro y los vuelvo a mirar antes de comprarlos, siempre en papel, siempre. O sea, olvidaros de las tablets. Por razones psicológicas que yo no sé, porque no soy psicólogo, la lectura de libros en papel crea conexiones neuronales. Las crea. La lectura de libros en tablet, no. Entonces, siempre la lectura en libros de papel. Y ya, la verdad es que pocos libros me he encontrado con tal cantidad de información y de ideas. Es un libro que tiene 350 páginas, una cosa así, o 400, pero hay tela que cortar en todas y cada una de ellas, en todas y cada una. Perfectamente estructurado y donde se explica a la perfección lo que estoy contando aquí, solo que os tenéis que leer las 400 páginas, claro, bueno, y no solamente leeros este libro, sino más. Pero veréis, me ha sucedido algo extraño con este libro a medida que lo leía. He tardado pues como unos 20 días en leerlo porque yo zapeo por muchos libros, siempre tengo empezados como 10 o 12 libros al mismo tiempo, me compro un libro y normalmente me leo del tirón pues las 30 o 40 primeras páginas. Normalmente ahí me hago una idea de si el libro merece la pena o no y qué lugar tiene que ocupar en mi orden de lectura. Y aunque merezca la pena, suelo dejarlo ahí, porque siempre está entrando algún libro en casa, o necesito saber o leer de otra materia porque estoy escribiendo sobre ella o porque me apetece, ¿no? Sea como fuere, el caso es que pues siempre, como digo, pues estoy con 10 libros simultáneamente. Cuando voy terminando alguno, pues otros ocupan su lugar. Con este libro dejé todos los demás en donde los tenía y no paré de leerlo hasta que lo terminé, incluso quedándome hasta tarde. Este tipo de libros es mejor leerlos por la noche. Y veréis lo que pasó. Los que me conocéis sabéis que, bueno, pues estoy liberado de la pesada tarea de trabajar. Por lo tanto, pues tengo mucho tiempo libre y leo, estudio cosas, bueno, pues según me vienen a la mente, o sea que voy divagando, ¿no? Entonces ocurrió lo siguiente, al menos en 5 o 6 ocasiones se me encendía la bombilla en la cabeza para interesarme por algo, para estudiar algo, y bueno, pues y lo hacía, ¿vale?
A la noche siguiente de ocurrir esto, bueno, pues avanzaba la lectura del libro y ¡pum! Aparecían en esa lectura, con precisión matemática, la última idea que estuve mirando, sobre la que estuve informándome, sobre la que estuve trabajando, sobre la que algo o alguien me la transmitió a la cabeza el día anterior o hacía 2 días. Estos temas, entre otros, esto sucedió bastantes veces a lo largo de la lectura del libro. Y entre otros temas fueron los siguientes: el concepto de eón, la relación entre Iwa, Set, Saitán, Satán y los yazidíes. Cthulhu como sumo sacerdote de los grandes antiguos. La Osa Mayor, fijaros, la noche de Walpurgis, que tendrá que ver con esto. La alineación de las estrellas. Los gnósticos valentinianos. Bueno, no he de hablar de ellos en mi vida. El zodíaco tropical versus el zodíaco sideral. Y la precesión de los equinoccios. El último día que me ocurrió esto, por 5ª o 6ª vez, ya no lo recuerdo, y como os dije, pues tuve que dejar de leer el libro. O sea, me produjo una sensación extraña, como si en todo momento, desde que comenzara su lectura, el libro ha ido controlando todos los pasos que he dado y todos los movimientos que he hecho. En fin, es como si me estuviera enviando algún tipo de comunicación telepática desde el futuro, proponiéndome lo que había de estudiar para comprender mejor y sumergirme más profundamente en las cosas que iba yo a leer en el libro, pues al día siguiente o al cabo de 2 días. Insisto, si esto me ocurre 1 o 2 veces, vale, acepto pulpo. Puede ser casualidad, puede ser autogestión, me quedaría pensativo, pero lo atribuiría a la mera probabilidad. Pero claro, cuando son varias, 4, 5, 6 veces seguidas y en orden de tal y como iban apareciendo esos temas en el libro, bueno, pues ahí ya no hay casualidad, ¿no? Estaréis conmigo en que, en fin, ahí hay algo más. En fin, en particular y previamente a la lectura del libro estuve obsesionado muchos días y sin saber por qué con el concepto de precesión de los equinoccios. Me empollé el tema. Ahí descubrí, pues que el año platónico tiene 25.700 años, si no recuerdo mal, y que es fruto de que el eje de la Tierra no está quieto, sino que describe un círculo. Es decir, que tiene un movimiento de precesión, no precisión, sino precesión con E. El eje de la Tierra, el axis mundi, tarda casi 26.000 años en dar un giro de precesión. Bueno, esto es así porque si tardara mucho menos habría unos terremotos terroríficos, ¿no? Como podéis imaginar. Esto es difícil imaginárselo espacialmente. O sea, yo os recomiendo que hagáis un dibujo o que os compréis una esfera armilar, ¿vale? Si no sabéis lo que es una esfera armilar, os invito a buscarlo en Amazon o en Internet, porque es un objeto fascinante. Todos deberíamos tener una esfera armilar. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en el zodiaco y por consiguiente en las predicciones astrológicas, ya que ese axis mundi al girar se proyecta sobre la eclíptica, que es donde están los 12 signos del zodiaco, y claro, esos signos cambian. Eso es lo que se conoce como el horóscopo sideral. Básicamente la consecuencia es que todos estamos retrasados como un signo con respecto al zodiaco tropical. Es decir, si eres Cáncer, pues sería Géminis en el horóscopo sideral. El hecho de que el axis mundi tenga un movimiento de precesión tiene como consecuencia que la estrella polar no siempre es la estrella polar. Esta estrella, digamos, que es la más fija de las estrellas fijas. ¿Por qué? Porque es la estrella a la que más directamente apunta el eje de la Tierra. Ahora mismo, el sistema de estrellas apuntadoras del eje son Merak y Dubhe. Esta última ahora es la estrella polar. O sea, están, digamos, esas 2 estrellas en la parte trasera de la constelación del Carro, ¿no? Si miráis al cielo, en cuanto veáis la constelación del Carro, que es muy característica, bueno, pues serían las 2 estrellas del maletero del carro, ¿no? Por así decirlo. Pero aún hay más, es decir, el movimiento de precesión del axis mundi da lugar a las eras siderales o zodiacales. Cada vez que la proyección del eje recorre los 12 signos del zodiaco, pues estamos en una era. La duración de esas eras pues no es más que dividir el año platónico, los 25.700 años, entre 12.
que son los 12 signos del zodiaco, lo cual da pues como unos 2000 años por era, un poco más. Actualmente estamos en la era de Piscis, caracterizada por el dominio del cristianismo, cuyo símbolo, como todos sabéis, es un pez. Y en poco tiempo pasaremos a la era de Acuario. Bueno, y todo este rollo del eje de la Tierra y la estrella polar, ¿a qué viene? Preguntaréis. Un eón, del que he hablado más arriba, equivale a una era astrológica o sideral, más o menos. O sea, los 2000 y pico años esos. Siempre según la tradición ocultista occidental, ¿vale? Porque todo esto es discusión. Bueno, pues se corresponde con el tiempo que tarda el Sol por el punto equinoccial vernal en uno de los 12 signos, ¿no? Proceso que se conoce como precesión de los equinoccios, que ya hemos explicado. Este proceso se refleja en muchos escritos y rituales telémicos, como por ejemplo el título de la revista ocultista de Crowley, que se titulaba de Equinox, precisamente. Por otra parte, los gnósticos valentinianos creían que los eones eran parejas de contrapartes a la vez que emanaciones divinas. Acordaros que otra de las comunicaciones telepáticas que tuve del propio libro fue estudiar a los gnósticos valentinianos, de los cuales yo no había oído hablar jamás. Pero bueno, estuve viendo unos vídeos así para verlo rápidamente, porque no había oído oír hablar de ellos jamás y creo que no tengo ningún libro de los gnósticos valentinianos, como tuviera que tener un libro de todas las cosas que hay que saber. Esto, bueno, no sé, tendría que salirme yo de casa para que estuvieran los libros. Por otra parte, y según la gnosis tifoniana, un eón sería equivalente a una emanación de Dios. Cuando hablamos de emanaciones, los que ya sabéis algo de esoterismo, porque sois ya ocultistas potenciales, ¿verdad?, leyendo esta web, enseguida habréis pensado en la cábala y en los sefirot del árbol cabalístico. Teniendo en cuenta todo esto, bueno, se hacen un montón de cálculos, de cábalas, nunca mejor dicho, sobre la duración de los eones. Y teniendo en cuenta la Biblia y la mística judía, bueno, pues no os voy a aburrir con esos cálculos, por supuesto, no voy a hablar de ellos aquí, aunque su lectura es fascinante y responde miles de preguntas que todos tenemos. Solo os voy a dar un dato. Con esos cálculos en la mano, que son antiquísimos, sale clavada la edad del universo actual, de la que hablan los astrónomos, los científicos, que son 15.000 millones de años. ¿Vale? O sea, cálculos antiguos de antes de Jesucristo dan la misma edad del universo que la que los astrónomos del siglo XX han determinado. Bueno, tanto Crowley como Lovecraft intentan, en el fondo, advertirnos de lo mismo: que la Tierra está siendo infiltrada por una raza de seres extraterrestres que provocarían tremendos cambios en nuestro mundo. Y yo me pregunto, ¿no hemos empezado ya a ser víctimas de esos cambios? ¿Vale? Nos previenen de inminentes alteraciones de nuestros estados físicos, mentales y emocionales debido a poderosas influencias del exterior. Esta raza de extraterrestres ya ha estado aquí y está regresando al planeta Tierra en mayor número que antes y con una agenda. ¿Os suena la palabra agenda? Con una agenda que solo sus servidores son capaces de imaginar. En el advenimiento del nuevo eón, ¿vale?, ya hemos hablado de lo que es un eón, los grandes antiguos, que serían estos seres extraterrestres que están a punto de volver a la Tierra, volverán a la Tierra. La idea de que la raza humana no es la primera de nuestro planeta es una idea ampliamente desarrollada en los mitos de Cthulhu. Está vinculada a la idea lovecraftiana de que los grandes antiguos, dioses o criaturas extraterrestres, o ambas cosas, que llegaron a la Tierra en eones pasados y que volverán de nuevo cuando las estrellas estén alineadas. Aquí se ve la importancia del tema del eje apuntador de la estrella polar, cuando el cielo sea propicio. ¿Veis la importancia de conocer cuándo están alineadas determinadas estrellas con el Axis Mundi? Porque esa es la clave del paso al nuevo eón, del que están avisando no solamente la literatura de Lovecraft, sino la magia telémica y otras corrientes esotéricas, ¿no? A ver si toda esta búsqueda de la verdad y toda esta divina historia de la que venimos hablando no va a ser otra cosa que esta. Una preparación
ya con el fenómeno OVNI durante el siglo XX, para que una serie de seres extraterrestres vuelvan aquí. Como ya se ha apuntado, pues con todo el tema de las pirámides, en fin. La gente que nos gusta esto ya lo conocemos, ¿no? Efectivamente esa es la clave del nuevo eón, ¿no? La aparición de esos demonios de pesadilla sobre la Tierra. Hay además personas en la Tierra que están en comunicación secreta telepática. Eso es otro clásico de estas teorías. Y que a través de rituales con los grandes antiguos están preparando el camino para su regreso cuando las estrellas estén alineadas. Siempre tener en cuenta eso. A esas personas, en el lenguaje de Aleister Crowley se les llamaba magos, y en el lenguaje moderno de hoy día les llamamos contactados. Yo siempre creí, y ya vamos concluyendo, que los cuentos y las historias de Howard Phillips Lovecraft pues eran solo eso, cuentos y leyendas. Pero siempre que los leía, algo interior me decía por dentro, sí, son cuentos, pero no tan cuentos como te estás pensando. Siempre tenía ese último eco, ¿no?, que me resonaba cuando leía una historia de Lovecraft. Seguidores de Aleister Crowley, como el mencionado varias veces aquí, Kenneth Grant, estaban convencidos, pues de que había un nexo entre la magia de Aleister Crowley y H.P. Lovecraft, como hemos contado, e insistieron en ello durante toda su vida. Y esa insistencia tuvo un eco, y seguidores en las órdenes pues de la magia tifoniana que fundó el propio Grant, y muchos movimientos contraculturales de los años 60 y 70 del siglo pasado. Es decir, esto no se quedó solamente en el ámbito del esoterismo y del ocultismo y de todo esto. Pues una mención a esos movimientos podéis tenerla en la figura de Thomas Leary y el William S. Burroughs y el movimiento contracultural, ¿vale? Fijaros, meses antes de escribir este post yo estaba en Alicante, y allí siempre me paso por la única librería de viejo que queda. Yo de ahí he cogido muy buenos libros, y me sentí extrañamente atraído por un libro de Jack Kerouac. Es un novelista. Eran dos novelas que venían juntas en un mismo volumen, ¿no? En un libro venían dos novelas, ¿vale? Pues fijaros, lo compré sin pensar, ¿no? Y como sabéis, yo no leo novela, ¿no?, desde hace mucho tiempo, con alguna excepción muy excepcional, ¿vale? No leo novela. Creo que la juventud es el tiempo de la novela. Sin embargo, algo me impulsó a leer esas novelas de Jack Kerouac e investigar al autor. Allí me enteré de que era un icono de la generación Beat. Y me interesé por el tema de la generación Beat. Pues es la generación de mi padre, ¿no? De la gente que ahora muere con más de 80 años y que protagonizaron la revolución hippie de los años 60 y 70. O sea, son no solamente los Jack Kerouac, sino los Thomas Leary, los William S. Burroughs. Así que bueno, ¿qué deciros? Pues como conclusión de todo esto, lo que puedo deciros es que si el universo, o lo que quiera que sea, os impulsa a seguir un camino, pues seguir tirando del hilo, hasta que se acabe el ovillo, hasta que ese hilo se acabe, porque os vais a llevar una sorpresa detrás de otra, y al final vais a descubrir una verdad, no la verdad con mayúscula, pero sí una verdad con minúscula, pero que hará referencia sobre todo a vuestro mundo interior, una verdad que tendrá significado para vosotros. Así me ha ocurrido a mí, en mi caso, y así os lo he contado.